En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. El abusador de menores, conocido de manera aberrante como el apóstol de Jesucristo, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, ha dicho que a pesar de lo que hizo, abusos sexuales, golpear, torturar, secuestrar y maltratar verbalmente y psicológicamente a sus víctimas, nada de eso va a detener a su iglesia, que se mantiene firme y unida. ¿Recuerdan estas cínicas declaraciones aquella famosa frase del escritor británico Robert Louis Stevenson? Odio al cinismo más que al diablo, a menos que ambos sean la misma cosa. A 3 años de su detención, ¿cómo olvidar cuando el falso apóstol fuera homenajeado en 2019 en el máximo recinto cultural de México, el Palacio de Bellas Artes, por políticos, empresarios y figuras reconocidas del mundo de la farándula y el espectáculo? Nunca en la historia de Bellas Artes se le había ofrecido homenaje a algún líder religioso, presentado como la magna gala organizada para honrar al llamado excelentísimo apóstol de Jesucristo. La información sobre dicho homenaje en el Palacio de Bellas Artes quedó reservada hasta el año 2024, cuando termina la administración del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? Me da mucho gusto saludarles nuevamente aquí en Contexto, en este espacio de la octava. Muy buenas noches, bienvenidos. Y nos vamos con este hombre que casi, además de apóstol de Jesucristo, casi Su Alteza Serenísima. Para muchos que desgraciadamente pues siguen engañados con este hombre, cuyo paralelismo con personajes como aquel sacerdote Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo, vamos a tratar más adelante con Alberto Atié. Pero les recuerdo que ese mismo año en el cual le abrieron por primera vez en la historia del Palacio de Bellas Artes a un religioso las puertas de este recinto cultural, fue en el 2019. Y el 3 de junio de ese año fue detenido este señor Nazón Joaquín García, líder de la llamada Luz del Mundo. Fue detenido allá en Los Ángeles, California, acusado de abuso de menores y trata de personas. Pero algunos de sus fieles dirán que milagrosamente, pero hubo ahí una serie de arreglos. Lo han condenado únicamente a 16 años de cárcel, pero a fin de cuentas lo condenaron, cosa que no ocurrió, por ejemplo, con Marcial Maciel, que recibió la protección de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Voy con mi compañera Bianca Aguirre para que nos presente un aspecto de esta situación de la Iglesia de la Luz del Mundo y regresamos. Esto es En Contexto aquí en la octava. El pasado miércoles 8 de junio, la Corte Superior de Los Ángeles, California, sentenció a 16 años 8 meses a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo. Esto por haber abusado sexualmente de 3 menores de su congregación. Durante 6 horas de audiencia, fueron narrados testimonios desgarradores que acusaban a Nazón por diversos abusos, entre ellos violaciones sexuales. Xochitl Martín, una de las víctimas, habló al respecto. Escucharon los testimonios de las niñas, de cada una. No entiendo qué pasó, no entiendo. Ellos escucharon y vieron las evidencias. Ay, ya les dije, vamos a llevar la federal. Y vamos a ir juntos, ¿no? Madres, que esto se acaba. Se acaba. No, mi madre, esto se acaba. Aquí está el correr.
Dicha sentencia provocó la indignación por parte de las víctimas y familiares de las mismas, ya que fue derivada del acuerdo al que llegaron la Fiscalía de California y los abogados del líder religioso para evitar ir a juicio y así poder reducir su condena. Es la voz de Sergio Mesa, expastor de la Luz del Mundo y tío de 2 menores abusadas por Nazón. Los delitos son muy graves, que ameritan 100 años o cadena perpetua. Entonces, tanto ellas, víctimas, como yo, como todos, estamos esperando una sentencia de 50 para arriba, pero no 17. Entonces, en esta forma nos sentimos pues decepcionados. No sé si con quién, si con la justicia o se intervino algo monetario, no lo sabemos. En 1997, Moisés Padilla, quien también fue miembro de dicha iglesia y por los mismos actos, presentó una denuncia en México en contra de Samuel Joaquín Flores, papá de Nazón. Ellas hablarán y tendremos más fuerza, porque esto lo empezamos no ahorita, eso lo empezamos. Muchas víctimas en 1997 quisieron matarme, quisieron callarme, me dieron 68 puñaladas a mi cuerpo, perdí mi sangre y tuve que venir arrastrándome a pedir asilo político en este país. Me lo dieron, pero Dios me permitió estar aquí. Continuamos la lucha. A través de un comunicado, el Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Luz del Mundo destaca que desde 2019, cuando fue aprehendido su líder religioso, fue sometido a un proceso en el que se suprimieron, escondieron, fabricaron y alteraron pruebas, destacando que si no hay derecho a evidencias, no puede haber un juicio justo. Para La Octava, Bianca Aguirre. Bien, gracias a Bianca Aguirre. Fíjese que el lunes pasado participé en el espacio de radio y de YouTube con Jesús Escobar Tobar hablando acerca de este tema, y entre los comentarios que me pusieron en el canal de YouTube es: tengo más de 13 años de seguir al señor Rubén Luengas, yo pensé que era un periodista objetivo, me dijo esta persona, soy miembro de la Luz del Mundo y el señor Luengas está diciendo mentiras. ¿Cómo me recuerda eso? Cuando yo, siendo católico, hablaba con católicos acerca del padre Maciel, cuando Alberto Atié empezó a revelar y a dar a conocer, bueno, se le fueron a la yugular a Alberto Atié, en aquel entonces sacerdote, y se le fueron a la yugular a todos los periodistas que aquí en México estuvieron haciendo una labor extraordinaria para dar a conocer. Recordarán el Canal 40, que ahí fue el acabose porque adiós comerciales, el poder de aquellos hombres. Bueno, algo parecido está ocurriendo con algunos miembros de esta feligresía de la llamada Iglesia de la Luz del Mundo. No lo pueden creer, no lo quieren creer. Pero pues ni modo, no se trata de objetividad o de subjetividad, se trata de que ahí están los hechos, pero no lo quieren ver. Recibo con mucho gusto esta noche de sábado, aquí en Contexto, Alberto Atié. Actualmente se desempeña como activista contra la pederastia clerical y no clerical, defensor de los derechos humanos en términos generales, y me da mucho gusto saludarte, mi querido Alberto. Muy buenas noches, aunque te estoy dejando de ver en pantalla. Ándale, ahí estás. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Qué gusto saludarte igualmente, con mucho gusto. Gusto de verte. Bueno, igualmente, Alberto, ¿por dónde le quieres entrar, Alberto, a este tema directamente? Primero con la Luz del Mundo o este interesantísimo paralelismo, incluido en este artículo que incluso me mandaste de La Jornada, donde fue desarrollado el tema por un autor del paralelismo, por ejemplo, con Marcial Maciel, un tema que pues a ti te costó tanto denunciar. Pues mira, yo he tratado de mencionar cuantas veces he podido de que existen 3 niveles diferentes de responsabilidad a los cuales hay que tratar de entender y luego ver su nivel y grado de responsabilidad, incluso judicial, es decir, penal o administrativo. Hay que verlo. Yo diría que son penales porque se trata de delitos graves, pero bueno, ese es un tema que no me compete a mí como especialista o experto.
más que tratar de apuntalar. El primer nivel tiene que ver mucho con el tema de la acción de la Comisión de Delitos Directos, es decir, lo que están tratando de adjudicarle a este hombre Naasón Joaquín, que yo estoy de acuerdo que los ha cometido él, su padre y su abuelo, con base en datos hechos con estudiosos como René y un discípulo de ella y de otro amigo, Fernando González. Pero bueno, ese es un tema que es un poco lo que habría que ver, que aquí en México no hemos logrado todavía llevar a un juicio competente a Naasón ni a Maciel, que ya murió. Y lo que más hemos logrado es llevar a ciertos sacerdotes que han cometido delitos de abuso sexual. No sé si tú has podido ver en Netflix o por fuera de Netflix una diferente serie que tiene que ver con los mormones y la forma de operación. Y en ese sentido creo yo que se asemeja mucho el caso Maciel, el caso Naasón y el caso Warren con los mormones que abusaban de niñas y de niños desde muy pequeños, efectivamente. En el caso Maciel lo podríamos ver por antecedentes o lo podemos ver por cuestiones de fragilidad de las niñas y los niños y también de desvío de la sexualidad de Maciel, y en el caso de Naasón y en el caso de Warren y otros en esa parte del desvío de la sexualidad, ¿no? Pero también lo podemos ver en el campo de la vocación o de la misión que Dios les ha encomendado, y que en el caso de Maciel estaba relacionado con la vocación sacerdotal y con el diseño y creación de grupos de control y de poder y de infiltración. Y en el caso de Naasón Maciel, de Naasón Joaquín, con el tema que tiene que ver con la vocación y la misión bíblicas, pero también con la desviación sexual, obviamente. Y luego finalmente está el tema de la uso de estas niñas, de estos niños para fines religiosos, como en el caso de Warren, contar con 60 y tantas esposas, varias de ellas hasta de 14 años, etcétera, ¿no? Entonces, todo es un tema. El segundo nivel es el de la protección, que en el caso de Naasón tiene que ver con el grupo de abogados y con las finalidades que se están viendo en temas de no llegar a juicio o de brincarse arreglos extrajudiciales en los Estados Unidos, pero en México ni siquiera investigaciones judiciales, Rubén. México es un país en donde el tercer nivel de responsabilidad es muy importante, que es el nivel de acuerdos políticos. La iglesia de Naasón, desde su abuelo, estaba muy ligada al tema de la persecución llamada religiosa o guerra cristera, y entonces el PRI se congració con este modelo de iglesia que se estaba diseñando con el patriarca Pérez primero y luego con el abuelo de este señor, ¿no? Con fines obviamente políticos, de control político religioso en México, porque la Iglesia Católica, por lo menos en algunos aspectos, no se prestaba a un acuerdo político que ellos estaban buscando. Alberto, antes de preguntarte, bueno, ahí te van dos preguntas. Te voy a preguntar sobre si el ámbito de lo religioso es un ámbito propicio, dúctil, para que se den este tipo de manifestaciones de abusos sexuales, psicológicos, tortura, etcétera. Porque pues el Maciel era una verdadera fichita y este hombre pues no se queda atrás. Ese sería uno, pero ¿qué opinas también de que en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se le abre por primera vez el recinto del Palacio de Bellas Artes a un personaje religioso de esta naturaleza? Y no solamente eso, sino que ante la solicitud de la sociedad de investigar por qué, han reservado hasta que termine esta administración, argumentando como excusa que se trataría de que hay una investigación en curso y que por lo tanto hasta que termine esta administración se podrá saber por qué le abrieron estos políticos de Morena.
el Palacio de Bellas Artes a un personaje que ahora está en la cárcel en los Estados Unidos? Pues mira, si te parece, comenzamos con el primer tema, que es, si se trata de un Perfecto. problema solo religioso, te diría no, es un problema más bien humano, es decir, de desviaciones sexuales en la humanidad de las personas, porque encontramos casos como el de Nexium, encontramos casos como el de Maciel en la Iglesia Católica, como el de Nazón en la Iglesia de la Luz del Mundo. Encontramos también el Me Too, que tiene que ver con los deportes, los scouts, en el caso de Europa, en donde también están grupos de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, que este es el tema, ¿no? El tema es, y se ve clarísimo en el caso de Nazón Joaquín y de Maciel, en donde las niñas y los niños, o los niños y las niñas, en este caso depende un poco de quiénes, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Aislamiento o vulnerabilidad familiar. Es decir, situaciones en las cuales las niñas y los niños se encuentran en situaciones de necesidad de afecto, con autoridad. Esas necesidades de afecto con autoridad pueden ser religiosas, sí, efectivamente, y así ha pasado, pero también pueden ser seculares, como Nexium, el Me Too, o en otros casos, como el caso de Warren en los Mormones, en donde encontraban niñas y niños en situaciones de aislamiento o de selección. Maciel seleccionaba a sus efebos, a sus discípulos. Joaquín Nazón dicen que le llevaban niñas de varios grupos familiares, las mamás entregando a sus niñas. Y en el caso de Warren, con los mormones, niñas seleccionadas para ser esposas de este señor por mandato divino. Pero también encontramos el tema deportivo, el tema de Epstein, con su elección para, digamos, satisfacer sus necesidades. Es decir, hay un mundo ahí. El tema central es que las niñas y los niños tengan acceso a decir y a confiar: este señor en tal grupo, en tal institución, está haciéndome algo que no me gusta. Así es como tendríamos que clasificar. Puede ser religioso, o puede ser por selección como el deporte, o puede ser por selección como me gusta que me soben cuando tengo ganas, Epstein, o me gusta tener éxito, en Nexium, etcétera. Rubén, ese es el primer nivel. El segundo nivel es el de protección de estos grupos, la contratación de abogados, como en el caso de Epstein o de Nazón, que dicen que es el mismo abogado de Epstein, o de los grupos religiosos, como en el caso del arzobispo Norberto Ripera, que negó los casos hasta que tuvo que reconocer que sí había habido abusadores. Y este señor, Joaquín Nazón, para no ir a juicio y no llegar a todos los cargos, reconoció 3, y con eso, que está en duda, se le dio una sentencia. Vamos a ver si eso puede ser impugnable y hasta qué grado o no, y entonces llevarlo definitivamente a un juicio completo, ojalá. Pero ahí no termina todo, creo yo, Rubén. Ahí el tercer nivel, que es al que tú señalaste, que es el control político de estos grupos. Y entonces ya no era el PRI, pero ahora pasó al MC, al Movimiento Ciudadano, y ahora se trata del grupo de Andrés Manuel, que trata de hacerle una fiesta a este señor. Ya había habido festejos a Maciel en el monumento o en lo que se llama el centro de convenciones grandotote que está ahí en Reforma, de Palacio Nacional, que tiene que ver con grandes festejos, fiestas. En el Auditorio Nacional, ¿no? En el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional, exactamente. Ahí se le festejó a Maciel, no sé si tú recuerdes o no, sí, cómo no, cuando se le hizo una fiesta. Y entonces los colegios, las universidades le hicieron su fiesta a él. Yo estuve tratando de oponerme a ello, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pues es una cosa muy pequeña.
la que está de mi parte, pero de todos modos denunciarlo vale la pena, que es algo que yo agradezco en tu caso y en otros, en donde hubo la posibilidad de abrir la discusión del tema. 3 niveles de responsabilidad: los depredadores, los que lo protegen o encubren, que pueden ser abogados o autoridades locales, y los que manejan un nivel superior, que puede ser la Santa Sede o a nivel nacional el gobierno de Andrés Manuel y su grupo. Otros grupos, claro que sí, están implicados. Hay que ver, hay que estudiar los 3 niveles desde mi punto de vista, Rubén. Alberto, pues yo nomás le recuerdo aquí a la audiencia o le comparto a la audiencia que cuando allá en los Estados Unidos, en el canal donde yo trabajaba, te entrevisté, salió aquello al aire, nos amenazaron como canal, así se me informó, de retirar comerciales de la estación por lo que habías denunciado en aquel entonces en contra de Maciel. Tremendamente, o sea, se da el factor poder, el factor religioso, el factor, pero la gente le cuesta tanto trabajo. Resulta que no soy objetivo, dice una persona que me ha seguido durante 13 años, miembro de la Luz del Mundo. Pues Rubén, yo te diría que como especialista en medios, que tú lo eres y lo haces bien, tienes tu papel, no te toca ni el papel de fiscal ni el papel de juez, y qué bueno. Ahora, lo que sí tendríamos que preguntarnos es por qué en México no se pudo o no se ha podido llevar a Nazón, no solo a Nazón, a otros también, ante autoridades competentes. Y en el caso de los Estados Unidos, ¿por qué se parcializó? En ambos casos, la importancia o el poder o la prevalencia se le da a conservar la imagen del abusador. En México ni siquiera se lleva ante autoridades competentes. En Estados Unidos se lleva, pero se logra un acuerdo que se llama extrajudicial y no se termina y no acabamos de saber toda la verdad, que sería lo primero. Y lo segundo, qué responsabilidad le toca frente a quien ha cometido este tipo de delitos. Yo diría, no solo de daños a niños, que sería lo primero, ojalá, sino también de protección de pederastas. En este caso de Nazón parece ser que no tiene que ver solo con el abuso a niños, sino también con el lavado de dinero, con la pornografía infantil, con la trata de personas, etcétera, una serie de delitos que tal vez no lleguemos a contemplar analizados en un tribunal. Ojalá sí, porque la problemática no es solo el abuso de los niños, sino también el uso de estos para diferentes fines, que son pornografía y prostitución infantil o trabajos forzados a nivel infantil, como es en el caso de la Luz del Mundo. Dicen que trabajan también sin recibir ningún salario y no les importa la edad, ellos determinan la edad según principios religiosos, y yo creo que eso ya no está bien en sociedades modernas. Debe ser preestablecida la edad de acuerdo con criterios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y luego el segundo nivel es el de encubrimiento, que hay varios tipos de encubrimiento. El de Nexium, a este Raniero se tuvo que llevar a los Estados Unidos, porque aquí en México, aunque había gentes implicadas, todavía no sabemos bien qué grado de implicación de abuso se cometían en contra de ellos, detrás de ellos quién estaba protegiéndoles. Y luego el tercer nivel es con qué fines, con qué objetivos se hace todo esto, que es un gran tema, Rubén, que ojalá algún día podamos, si quieres, platicar, que es ¿para qué todo esto? ¿Para qué el caso Maciel? ¿Para qué el caso Nazón y sus iglesias? ¿Para qué los encubrimientos parciales y locales? ¿Para qué los acuerdos extrajudiciales? ¿Para qué y quiénes están implicados más arriba? Sí, yo creo que sí. Allí entra mucho Morena, incluyendo al presidente, que un día dijo, y yo lo cuestioné, no voy a meterme en el tema de desequilibrar las relaciones iglesias-Estado, porque eso va a generar mucho ruido y no quiero entrar en ese problema. Y yo creo que eso es parte de esto. El caso de Salgado Macedonio es también parte de esto, etcétera. Y lo mismo se refiere al tema de Estados Unidos. ¿Por qué en Los Ángeles se detiene a este señor y luego los delitos que él cometió ahí no se toman tanto en cuenta, se llega a un acuerdo?
Entonces la finalidad es otra y están otros grupos de por medio, no solo la justicia para con las víctimas que parece que queda pendiente, sino también el uso de este golpeteo y que hace que los representantes de la iglesia aquí en México saquen un comunicado diciendo, a pesar de todo, seguimos creyendo en nuestro apóstol y lo seguimos defendiendo y amando y venerando. Y es deplorable eso, pero así es, Rubén. Sí. Hay que platicar sobre esto con mucho gusto. Y ha dicho recientemente, ¿no? Que no, a pesar de lo que él hizo, que la iglesia sigue firme, sigue sólida y va a continuar con su misión, algo muy parecido a lo que dijeron los legionarios de Cristo antes de que saliera toda la verdad respecto a aquel caso verdaderamente vergonzoso. Alberto Atié, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho esta participación aquí en Contexto en la Octava. Igualmente, gracias por abrir el espacio y cuando quieras podemos volver a dialogar. Saludos. Saludos, Alberto Atié, con mucho gusto sí le continuamos. Estimados amigos, es el momento de hacer una primera pausa esta noche de sábado en Contexto, en este espacio de la Octava. Regreso con una mesa de análisis. Regresamos en Contexto. Ahora la Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de la Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas. El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de la Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de la Octava en YouTube. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Presentamos El Conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno, encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El Lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Continuamos en Contexto. Estamos aquí de regreso, estimados amigos. Esto es En Contexto, aquí en La Octava. Y hay que preguntarle directamente a quienes han estado involucrados en este problema para conocer todos estos abusos que la prensa ha revelado al interior de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tengo comunicación con dos personas que formaron parte, integraron esta iglesia y además son demandantes de Nazón Joaquín. Me refiero a Sharim Guzmán, a quien le doy la bienvenida. Sharim Guzmán, muchas gracias por estar esta noche aquí en Contexto. Y a Francisco Espinosa. Bienvenidos ambos. Además nos acompaña el doctor Elio Masferrer Khan. Él es antropólogo de las religiones, profesor e investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de tal suerte que Elio Masferrer Khan, muchísimas gracias también por estar esta noche con nosotros. Voy primero con las personas directamente afectadas y que demandan a este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Sharim Guzmán y Francisco Espinosa. ¿Qué nos pueden compartir como testimonio? Una vez que yo estaba comentando al principio del programa que hay mucha gente que es integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo que, por ejemplo, a mí me han dicho, usted no es objetivo, está diciendo mentiras. Bueno, estamos informando. ¿Qué dicen ustedes?
Pues buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a tu auditorio. Sí, ciertamente nosotros somos denunciantes de Nazón Joaquín ante las autoridades. Por mi parte, yo soy denunciante ante la Fiscalía General de la República y mi esposa es una persona que fue afectada directamente por Nazón Joaquín y fue quien denunció a Nazón Joaquín primeramente en California y después en México. Primeramente en California y después en México. ¿Qué pasó con la demanda en México? Porque en California, como quiera que sea, no es lo que esperábamos, pero como quiera que sea, sí se le tocó al personaje. Pues, como te comento, es una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual se realizó en junio del 2019. Después de la detención de Nazón Joaquín, por ahí nos apoyaron y pudimos tener oído ahora sí de las autoridades, pero si no hubiera estado detenido, pues hubiera sido todavía más tiempo y más difícil haber tocado esas puertas. Mi esposa desde el 2016, 2017 inició este camino de lucha, buscando y tocando puertas con las autoridades, con los medios de comunicación. Pero llegó el 2018 y fue donde fue la primer denunciante ante la Fiscalía General de California. ¿Y nos puedes compartir qué fue lo que, hasta donde se pueda, no sé, sin entrar en detalles, lo que tú quieras, lo que cometieron en contra de tu esposa? Mi esposa, Xochitl Martin, todos nosotros, quiero profundizarte en esto, nosotros somos nacidos y creados dentro de la institución La Luz del Mundo. Yo en mi caso soy una tercera generación de La Luz del Mundo que nació ahí. Esto inició con mi abuela, mi madre y tu servidor, y mi hija era cuarta generación. En el caso de mi esposa, ella era quinta generación, ella se creó directamente, nacida igual en La Luz del Mundo, pero ella desde muy corta edad fue llevada por quien era su tía y quien la crió como una madre, a Samuel Joaquín, el padre de Nazón Joaquín, ya para que fuera preparándola para ser su doncella, para realizar actos de bailes para el apóstol en turno. Posteriormente, a los 16 años, ella inicia colaborando con Nazón Joaquín y es cuando inician sus abusos sexuales. Hasta que salimos y escapamos de esa secta, que fue en 2016, alrededor de los 30 años. Bien, estoy un poquito confundido. ¿Tú eres Charim? Así es. Bueno, gracias, Charim. Paso con Francisco Espinosa también para que nos ofrezca su testimonio como víctima también directamente de esta organización. Francisco Espinosa, gracias por estar aquí y platícanos. Les agradezco el espacio que nos han brindado a mí y a Charim. Soy denunciante fui afectado por La Luz del Mundo y por Nazón Joaquín, y soy denuncié con la Fiscalía en el 2019 lo que pasó, lo que yo viví. Lo que yo quiero que la gente sepa y que la gente se entere y que ponga atención y escuche, es que estas sectas, esta organización se maneja como una organización que es muy bondadosa, que es muy humanista, que hace muchos trabajos para ayudar al necesitado. O sea, ellos así se manejan, pero en realidad se tapan con la Biblia, se excusan con la religión para cometer esos crímenes de los que se le acusó a Nazón Joaquín García. En específico, ahí, desde el tiempo que la fundó, que esta secta está fundada, en el tiempo que empezó la secta, el fundador Aarón Joaquín Eusebio, que se cambió después el nombre Aarón, desde ese tiempo hasta esta fecha, nunca dejaron de cometer esos crímenes. Siempre hubo rumores, siempre hubo personas que salieron a denunciar, personas que salieron a hablar, y por una razón o por otra eran silenciados, tenían miedo, pero ahora en este tiempo
ya no les tocó, no pudieron hacer lo que hicieron en esos tiempos. Y eso es muy importante que la gente sepa, que la gente se entere. Donde quiera que haya una iglesia de la luz del mundo, hay un peligro para la comunidad y para la niñez. ¿Por qué? Porque estas gentes así se manejan tratando a las personas y llevándole a las muchachitas, a los jovencitos, a los niños, a los apóstoles como ofrendas sexuales. Lo digo porque a mí me tocó vivir, yo estoy viviendo en carne propia lo que es esta secta, lo destructiva, lo dañina, lo peligroso que es para la comunidad y para los niños, y es necesario que las autoridades de todos los países donde esté la luz del mundo estén en alerta y estén monitoreando a esta secta, que no es ninguna religión. Nosotros no tenemos nada contra la religión. Es una secta que se maneja como religión, como iglesia, pero es una secta de crimen organizado, de trata de personas, donde se cometen infinidad de crímenes. Tremendo lo que nos estás diciendo, Francisco, porque justamente la Iglesia de la Luz del Mundo nunca ha querido aceptar el calificativo de secta y mucho menos de secta destructiva. Permítanme pasar con el doctor Elio Masferrer Can. Como decía, antropólogo de las religiones, profesor e investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctor, ¿es correcto referirnos a esta iglesia como secta o secta destructiva? Buenas noches. Lo que sucede es que, de alguna manera, el concepto de secta se utiliza técnicamente para referirse a grupos que se consideran que son los únicos salvados o elegidos por Dios, ¿no? En esa perspectiva, la luz del mundo plantea que ellos son la iglesia cristiana restaurada y que toda la gente que vivió antes que se fundara esta iglesia en 1926 está en el infierno, está perdida, porque ellos, o sea, entonces entrarían en esta definición de considerarse los únicos salvados escogidos por Dios. Luego, el otro asunto, el concepto de cult o secta destructiva se aplica a grupos que pueden tener estructuras sectarias, pero que dañan a los, producen ciertos daños o incluso ha habido cosas más fuertes a sus feligreses, ¿no es cierto? O a terceros también. Entonces, en esa perspectiva, entraría en estas categorías. El detalle es que, en definitiva, una cosa es el liderazgo y otra cuestión diferente son los miembros de la iglesia, que son, bueno, no sé cuántos serán, porque esa cifra de los 5 millones, en lo personal, yo nunca la reconocí, ¿no es cierto? Creo que no da para tanto, pero son miles y miles de personas que de alguna manera pueden estar siendo sorprendidas o burladas, etcétera, igual que los que están en este momento hablando con nosotros, ¿no es cierto? Que entraron ahí pensando que era algo, una estructura piadosa vinculada a la salvación de las almas, etcétera, y encontraron que era un infierno, ¿no? Doctor, Francisco utilizó el concepto de crimen organizado. Es crimen organizado. Me imagino, Francisco, que te refieres a la cúpula, ¿no? A los líderes, no a la feligresía como tal. Exacto, sí. Yo cuando hablo de crimen organizado me refiero a la cúpula, a los que están ahí con Nazón, a los obispos, a los pastores, a las personas que tienen un cargo en la iglesia. No me refiero nunca y jamás me he referido a los hermanos que eran de banca como yo, como toda la feligresía. Me refiero a la cúpula, a las cabezas de la iglesia, a los que mueven las cosas políticas, a los que mueven el dinero, a los que, como por ejemplo ahorita, ahí tienen canales en YouTube donde están, del batallón cibernético, tienen canales donde se dedican a atacar a todos los que hemos salido. Entonces están bien organizados ellos están bien organizados por donde sea. Ellos tienen gente donde sea, entonces por eso es que yo los llamo que es crimen organizado, porque están bien organizados ellos.
Si me Doctor, permites. en ese sentido, pues sí suena a crimen organizado, ¿no? Muy bien organizado. Bueno, digamos, el problema es que generalmente este concepto se aplica a otras estructuras, ¿no? Pero en definitiva, podríamos decir que hay una red de ocultamiento, de complicidades, etcétera, ¿no? O sea, las estructuras religiosas generan cúpulas y esas cúpulas suelen tener un conjunto de, podríamos decir, secretos compartidos y también se involucran en un momento dado en violaciones a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Creo que ese es el problema más complicado, ¿no es cierto? Porque en definitiva hay señalamientos, acusaciones, etcétera, y lo único que hacen es descalificar a las personas que hacen los señalamientos, como los que nos están acompañando, en vez de tratar de arreglar el asunto. El problema es que en este caso estamos ante una estructura dinástica que se reproduce a sí misma, se elige a sí misma, se legitiman ellos mismos, son todos miembros, abuelo, nieto y papá de la misma persona, etcétera. Entonces, todo esto genera una red de complicidades y en definitiva el asunto está en que no es lo que dicen que es, ¿no es cierto? Y la gente con toda legitimidad se siente engañada y además, en definitiva, lo que para ellos puede ser un comportamiento propio del líder, en definitiva, en términos jurídicos es un abuso, ¿no? O sea, son actos de pederastia, etcétera, ¿no? Y ahí esa es la razón por la cual el juez Nazón reconoció su complicidad y el juez le dijo que era un pederasta serial, ¿no? Doctor, el ámbito de lo religioso, no que sea exclusivo de lo religioso, sabemos que no lo es, sabemos que es un problema humano que está en la sociedad, pero el ámbito de lo religioso cataliza, propicia, favorece este tipo de aberraciones y no sé si ve el paralelismo con respecto al caso del padre Maciel de los Legionarios de Cristo, aquí en México también, una organización fundada en México que logra tener un impacto y crecimiento al exterior. Lo mismo La Luz del Mundo, o citábamos al principio del programa con Alberto Atié, ex sacerdote, el caso de los mormones y el caso Warren y toda esta prácticamente esclavitud sexual en el ámbito de lo religioso, que además es su especialidad. Sí, la cuestión es que hay estructuras autoritarias que, digamos, en el siglo XIX, el caso de los mormones, se fundan en el siglo XIX y ellos tienen familias poligámicas y de alguna manera tienen un conjunto de mecanismos que se casan niñas muy jóvenes, ¿no? Hay casamiento casi infantil, ¿no? En ese caso pero en el siglo XIX la gente se casaba a los 15 años, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se podría evaluar. Pero es que estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, cualquier tipo de liderazgo, por más apóstol o descendiente de un personaje divino que se presenta, en definitiva está cometiendo delitos, está haciendo actos. Ahora, que están tipificados como delitos. Ahora, el asunto es que la Iglesia de la Luz del Mundo tiene 96 años de trayectoria y de alguna manera siempre ha pasado lo mismo. Entonces, el problema que hay es que la gente piensa que es una cosa, de acuerdo al discurso institucional, y como después le pasa aquí a los amigos que nos acompañan, pues resulta que
era exactamente lo opuesto, ¿no? Ahora, el asunto está en que hay una burocracia eclesiástica. Lo mismo pasa con Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, ¿no es cierto? Una burocracia eclesiástica que de alguna manera o se involucra o calla, porque sabe que tiene que de alguna manera estar en un esquema de ocultamiento, de complicidad, o reproduce el modelo más pequeño, ¿no es cierto? Es un contexto donde ellos pueden ejercer, porque eso es, si el líder hace esas cosas, pues los otros líderes de menor nivel harán otras cosas parecidas o no. No sé si me explico. Entonces, claro. el problema Sí, es social. O sea, la luz, supongamos que tenga 500,000 de feligreses en México. Entonces, el asunto está cómo se conjuga la justicia con lo político, porque una estructura que tiene 500,000 de personas es un problema político para cualquier político, sean estos, los que están ahora, los que estaban antes, etcétera, porque el patrón de ocultamiento viene de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No es. Entonces, este es el punto, y además están los sentimientos religiosos de muchas personas que están convencidas que todo lo que le dice su liderazgo es cierto, y otros, como los que nos acompañan, que después vieron que no era lo que le decían, ¿no es cierto?, sino que era una cosa donde se cometían delitos, abusos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí debemos entender que falta un proceso de educación de la sociedad en separar muy bien los sentimientos religiosos de la relación con los líderes religiosos, ¿no? Este es el punto, ¿no? Es el problema más complicado. Francisco, parece que querías decir algo. Sí, perdón. Perdón. Te quería comentar. Es cierto lo que dice el doctor. La Luz del Mundo es una institución de casi 100 años que vive políticas internas de 1926. La gente de la Luz del Mundo, así como nosotros, y nosotros no decidimos estar ahí, nosotros nacimos ahí. A nosotros nuestros padres nos llevaron ahí y a los padres de nuestros padres también los llevaron ahí. Entonces, es una institución que por casi 100 años ha violentado los derechos humanos de las personas. En la Luz del Mundo te dicen cómo vestir, cómo conducirte, si te pones aretes, si te pones un tatuaje, si el hombre debe traer el cabello corto y no largo y la mujer no corto y sí largo. Y en realidad, en la Luz del Mundo, ¿a qué grado llega la violación de los derechos humanos? Que a partir de los 14 años ya eres considerado un mayor de edad internamente en la Luz del Mundo. Porque cuando te bautizas a los 14 años, que es cuando te obligan o te coercionan o te dan la opción simulada para bautizarte, tú tomas derechos y obligaciones. Y eso ante la ley es una violación ante la ley de asuntos religiosos, porque debes de ser mayor de edad para tener derechos y obligaciones dentro de una institución religiosa. Y lamentablemente, como los apóstoles o dentro de la institución consideran la mayoría de edad a los 14 años, es por eso que a partir de los 14 años inician los abusos sexuales a las niñas, a los niños, por parte de los liderazgos. Ciertamente, no son una institución de 5 millones de feligreses, porque eso lo vienen diciendo desde 1997. En 1997, ellos en un comunicado decían ser 5 millones y con un crecimiento anual del 15%. Si eso fuera real, que todavía lo sostienen, fueran alrededor de 80, 90 millones de miembros. Y vamos en otro punto, respecto a la membresía. Dicen ser 1,800,000 miembros en México y el INEGI da un reporte de 200,000, máximo de 190,000 miembros. No puede ser que el 90% de la iglesia no haya dado o dicho ante el INEGI
que no son miembros o no hayan sido censados, ¿no? Entonces, hay otro punto clave. Cuando ellos realizan su magna conmemoración, que es la Santa Cena, acuden alrededor de 500,000 miembros en total, según los números de la Luz del Mundo. Y si en México son 1,800,000, prácticamente faltaron a esa conmemoración 1,500,000 personas que viven en México. Y es una mentira total, porque en mi iglesia se quedaba solamente el 20% o el 15% de los miembros. Ir a la Santa Cena era lo que tú trabajabas todo tu año para poder acudir a ese momento, porque era el momento más conmemorativo espiritualmente. Y por último, en el tercer punto que te quería comentar, sí, la Luz del Mundo en Estados Unidos ya es considerada una empresa, no es considerada una institución religiosa. Eso lo dictó un juez hace un año, donde mi esposa tiene una demanda civil por un caso RICO. El caso RICO es de crimen organizado. De esa manera derrocaron a las familias italianas en los años 80 y es la misma demanda civil que se tiene, que inicia en septiembre. Esto te lo comento porque ya es considerada la Luz del Mundo una institución de crimen en Estados Unidos, y en México es investigada por la Fiscalía General de la República por el mismo tema. Crimen organizado a través de la CEIDO. ¿Por qué? Porque ellos han realizado la trata de personas, el lavado de dinero, el abuso sexual, el utilizar a las personas para otros fines, no solo explotación sexual, sino también laboral. Entonces, la Luz del Mundo está tipificada de muchos delitos, no solamente el abuso sexual, que es lo más fuerte, yo sé personalmente, pero lamentablemente adentro la gente no se da cuenta y no nos dábamos cuenta que estábamos siendo violentados nuestros derechos y que estábamos siendo tratados laboralmente. Fíjate que, a ver si lo muestra por aquí en pantalla Ricardo, y si no, aquí se los comento. Recientemente el periódico El País, mire, aquí está el periódico El País publicando amenazas de muerte, familias destruidas y acoso en nombre del apóstol, sobrevivir a la luz del mundo. Y luego dice, antiguos miembros cuentan cómo salieron de la congregación y el precio que han tenido que pagar por romper el pacto de silencio que protege a la cúpula de esta organización. Ahora sí, Francisco, ¿qué nos comentas de esto? Amenazas de muerte incluso. Es algo que yo he vivido desde que me salí día tras día. Amenazas horribles, o sea, horribles, feas, ¿no? Amenazas fuertes. Yo todas esas amenazas, yo las he denunciado, las he denunciado en 2 estados de aquí de Estados Unidos, en el estado de Colorado y en el estado de aquí de California. Eso es lo típico que hacen ellos. Cuando tú te sales y rompes el silencio y hablas de lo que tú sabes y lo que has vivido, es lo primero que van a hacer. Tratar de amenazarte, de amedrentarte, de perseguirte. A mí me han amenazado infinidad de veces y siempre que tengo un espacio, ya sea en los medios de comunicación, yo siempre voy a decir y voy a dejar claro esto. Yo, Francisco Espinosa, fui miembro de la Luz del Mundo. Y yo no tengo enemigos, pero si algo me llega a pasar a mí, los culpables van a ser ellos, porque me han amenazado infinidad de veces y yo sé de lo que son capaces. Yo sé, a muchos los han silenciado, a muchas personas las han asesinado y nosotros sabemos de lo que son capaces y siempre se han manejado así por la impunidad, porque tienen nexos con el gobierno, tienen conexiones políticas. En México están muy fuertes políticamente y desafortunadamente a la gente le hace falta mucha educación, le hace falta que se informe más, mucha información. Por eso es de que caemos en estas organizaciones, porque nos hace falta educarnos, nos hace falta saber muchas cosas. Me quedan menos de 3 minutos para terminar el programa. Quisiera yo pasar primero con Sharim, luego Francisco y terminar con el doctor para sus conclusiones, aunque a cualquiera que quiera comentar, ¿qué opinión les merece el hecho de que por primera vez en la historia del Palacio de Bellas Artes
se le haya abierto las puertas a un religioso para un homenaje de políticos, empresarios, gente de la farándula. Eso a manera de pregunta mía, si lo quieren comentar o no, pero su conclusión, y empiezo entonces con Sharim Guzmán, Francisco Espinosa y finalmente el doctor Helio Masferrer Can. ¿Qué tal? Sí, lamentablemente La Luz del Mundo, el acto que se realizó es un acto total de se violentó el Estado laico. Y La Luz del Mundo por todos estos años ha venido violentando este Estado laico desde el momento en el que tienen ministros de culto siendo candidatos o diputados federales, tiene las instituciones para realizar la Santa Cena como primarias, auditorios que son propiedad del gobierno. Se realizan actos de la feligresía, cultos dentro de la feligresía. Y por último, en este tema de Bellas Artes, quisiera comentarte, fue gestionado por el senador Israel Zamora Guzmán, hijo del obispo de La Luz del Mundo, Rogelio Zamora Barradas, quien es el presidente de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, fundación o organización o asociación civil fundada por Nazón Joaquín. O sea, Nazón Joaquín se hizo un festejo, pero esto no para ahí. Rogelio Zamora Barradas, siendo ministro de culto en 1997, era diputado federal y fue quien ayudó a Samuel Joaquín a silenciar a las víctimas de 1997. Esos nexos y esas conexiones que tienen son las que facilitan para que ellos realicen este tipo de actividades. De igual manera, el diputado presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes Carmona, Fabio Castellanos y Hamlet García Almaguer son miembros de La Luz del Mundo, pero no por ser miembros de La Luz del Mundo significa que serían malos. El punto es que son facilitadores de La Luz del Mundo y de su liderazgo y de su cúpula. Todas estas personas están ligados o son familiares de la cúpula de La Luz del Mundo. Lamentablemente también hay en otros estados diputados locales, regidores. Prácticamente Jalisco, La Luz del Mundo tiene secuestrado el estado con gente de La Luz del Mundo dentro del gobierno. Y por último, decirte, hace pocos días el gobernador Alfaro dio una declaratoria donde decía que lamentaba que lo que sucedía, que se tenía que hacer justicia, pero que se preocupaba por la persona de Nazón Joaquín, que estuviera bien. Y yo le digo ahorita al gobernador, ¿por qué no te preocupas por las víctimas de Nazón Joaquín que fueron violentadas en tu estado? Señoritas, muchachitas, niños que ahorita viven en Guadalajara, en hermosa provincia, y que fueron abusados sexualmente por Nazón. O aquellas muchachas que están en California junto con mi esposa, que fue abusada directamente por Nazón Joaquín dentro de hermosa provincia, donde Alfaro ha ido cientos de veces y ha comido y ha estado con Nazón Joaquín. No es contra la feligresía. Ellos no saben. A ellos les mienten. El discurso continuo es de que Nazón Joaquín es inocente y que decidió declararse culpable para no recibir un escarnio público y que lamentablemente iba a tener un juicio injusto. A la gente de La Luz del Mundo le mienten y les han mentido por 3 años y hasta la fecha y les van a seguir mintiendo. Muchas gracias. Sharim Guzmán, muchísimas gracias por este testimonio. Francisco Espinosa. Pues lo que yo quiero agregar es que el Palacio de Bellas Artes es un recinto histórico, ¿no? Es patrimonio cultural de los mexicanos. Es algo, para mí es algo que representa mucho y es una burla lo que hacen estas personas en ir a hacerle un homenaje a una persona que ellos saben, ellos saben. El senador Israel Zamora sabe perfectamente bien qué son las prácticas y qué es lo que hacen, qué es lo que hacen a Nazón Joaquín, porque su esposa es víctima de Samuel Joaquín. Y aún así se atrevieron a irse a meter a un lugar que es algo cultural de los mexicanos, algo muy importante, a hacerle un homenaje a una persona de esa talla, a un criminal, a un pedófilo, a un pederasta. Eso te dice mucho y eso les debería de quedar bien claro y poner atención a todos los mexicanos que vivimos en México, o todas las personas que están en México, todos los mexicanos. Les debería de quedar bien claro la peligrosidad y la corrupción que está envuelta, la corrupción que está envuelta en la política con La Luz del Mundo. Ellos ahí se han tapado, los políticos de La Luz del Mundo siempre se han cobijado, siempre han sido escudos
escudos. Y si hasta ahorita las investigaciones van lentos, es porque ellos están metiendo las manos por la luz del mundo. Como lo dijo Sharim, nosotros no tenemos nada contra la feligresía, en absoluto. Nosotros lo que queremos es de que la gente se dé cuenta y no caigan en esas redes, no caigan en esas religiones, en ese lugar, que es un lugar que al final del día te va a destruir tu vida, te va a quitar tu familia. Eso es lo único que yo puedo aportar, y quiero que les quede bien claro a los mexicanos: esa secta es peligrosa para tus hijos, es peligrosa para la comunidad. Personalmente lo viví, mi amigo Sharim, mi amiga Xochitl y muchas víctimas. Es todo lo que puedo agregar. Francisco, igualmente muchas gracias. Terminamos con el doctor Elio Masferrer Can, antropólogo de las religiones. Doctor. Sí, son varias cosas, ¿no? En principio, el problema, hay un problema social, y es que probablemente 500,000 de mexicanos están convencidos de una serie de cosas de Nazón, que piensan que es víctima inocente y están convencidos y aceptan que lo siga dirigiendo a la organización desde la cárcel. Eso es un problema muy complicado. Por otra parte, las víctimas reclaman justicia y tienen todo el derecho a la justicia, ¿no es cierto? O sea, en definitiva es eso. Y finalmente, la luz del mundo siempre tuvo una estrategia de legitimarse con el poder. Tener diputados, senadores, presidentes municipales, regidores, etcétera. Siempre tuvo esta estrategia y de movilización de su feligresía como una clientela, ¿no? Llenarle el acto a un político, etcétera. Eso no comenzó ayer. Eso viene de hace mucho tiempo y es una estrategia de la organización, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema que tienen los políticos, porque los políticos escuchan 5 millones y ya se vuelven locos, ¿no es cierto? O sea, entonces no, probablemente no sean 5 millones, estoy de acuerdo. En el censo de población da 192 millones, 192,000 miembros de la Luz del Mundo en el último, y la Luz entrenó a sus feligreses para checar que el entrevistador del censo sí pusiera Luz del Mundo, porque los del censo ponen cualquier cosa. Sale más fácil poner católico que Iglesia de la Luz del Mundo, columna y apóstol de la verdad, ¿no es cierto? Imagínense, entonces el entrevistador pone cualquier cosa. Entonces ellos... Pero, o sea, es un problema muy complejo, pero nosotros debemos entender que ante todo están las víctimas, está la justicia, ¿no? Y ahí los políticos tendrán que reconocer que se equivocaron, pero creo que no es prudente partidizar que son los de tal partido o tal otro, porque si vamos a los tiempos... todos los partidos con registro en México pactaron en algún momento con la Luz del Mundo, ¿no? O sea, para decirlo, todos los políticos tienen cola que le pisan, cualquiera sea su bandera. Este es el punto. O sea, ellos tienen en el templo como un palco con vidrios polarizados, y ahí van políticos de muy alto nivel que pasan por esos túneles, ¿no es cierto? Los feligreses no los ven. Y han desfilado, no voy a hacer nombres para no compliquemos el día, pero han desfilado todos porque les interesa la capacidad de movilización de la Luz del Mundo, etcétera. Este es el asunto, que los políticos alguna vez se pongan de acuerdo que tienen que garantizar que en la sociedad mexicana lo primero es la justicia y los derechos de las víctimas, ¿no? O sea, este es lo que yo veo como el problema central, porque en eso la Luz del Mundo, como otras iglesias, ¿no? También no inventaron la pólvora, utilizan esa capacidad de movilización de la gente como estrategia de poder, ¿sí? Claro. Doctor, pues le agradezco muchísimo, el doctor Elio Masferrer Can, agradezco muchísimo a Sharim Guzmán y Francisco Espinosa. Gracias en verdad a los tres por arrojar luz
sobre las tinieblas del mundo a través de una organización religiosa. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias. Estimados amigos, y pues tengo la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que en este caso no es de la Luz del Mundo, sino esto que estamos viendo en los Estados Unidos. Todavía antier, un tiroteo en una iglesia episcopal en Alabama. No para este tema. Y la polémica sobre las armas. En Ohio, el gobernador autorizando pues que estén armados los maestros, o sea que la solución de las armas en Estados Unidos es más armas. Sobre esto versa la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. Rubén, estimada audiencia, en Estados Unidos han habido más de 250 tiroteos masivos desde enero de este año. Hasta el 8 de junio pasado se habían producido 38 tiroteos más después del asesinato, el 24 de mayo, de 19 niños y 2 maestras en Uvalde, Texas. Vemos claro que este no es un país con la autoridad moral para dar lecciones a otros sobre democracia, paz o derechos humanos. Biden y varios demócratas y republicanos dicen estar tratando que desaparezca este problema, pero sin atacarlo a fondo ni abordarlo con seriedad. No se ocupan de los 1,049 asesinatos de tipo racista que realizó la policía en el último año y de cómo finalizarlos. Pero eso sí, Biden está pidiendo que la policía reciba más armas automáticas y que se le dé más presupuesto usando los fondos federales para el gobierno. Se culpa a los individuos malvados y evitan hablar de toda la cultura de la violencia estatal, la venganza y el racismo, que es la fuente principal de los actos individuales de violencia. Por ejemplo, 10 personas murieron, 3 fueron heridos el sábado 14 de mayo en un tiroteo en un concurrido supermercado de un barrio negro en la ciudad de Buffalo, Nueva York. El autor del ataque fue Payton Greenwood. Ahora está bien claro que la matanza masiva fue planeada de antemano y se escogió precisamente ese lugar por su tradición de lucha antirracista. También se sabe que el individuo responsable de la matanza es un racista conectado con los neonazis y sus teorías supremacistas blancas. Esto incluye conexiones con neonazis en Ucrania. Payton Grendon publicó fotos de sí mismo con símbolos del batallón nazi Azov. Según los informes, las conexiones son tan cercanas que la transmisión en vivo de los asesinatos fue publicada por estos nazis allá en Ucrania. Estos son los mismos neonazis financiados y promovidos por el presidente Biden, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y otros que repiten su lema nazi de gloria a Ucrania, gloria a los héroes. Es este apoyo y el ejemplo que da Estados Unidos, que la violencia y los asesinatos masivos son la forma de lidiar con los problemas, lo que allana el camino para individuos como Payton y otros involucrados en tiroteos masivos. Existe una cultura de la violencia estatal, venganza y racismo que define a la sociedad estadounidense en la actualidad y es la principal fuente de los actos individuales de violencia. Inmediatamente después del tiroteo en Búfalo, el 15 de mayo, cientos de personas se reunieron y expresaron sus demandas. Quieren menos policía y más fondos para programas sociales, como programas para jóvenes y escuelas. La gente también está decidida a seguir adelante con las celebraciones del 18 de junio, en las que miles de personas celebran el fin del sistema de trabajo esclavo y rememoran toda la historia de resistencia a la esclavitud, la desigualdad y el racismo que está organizado por el Estado mismo. Se intenta reducir el problema a culpar a locos, pistoleros solitarios llenos de odio y maldad, porque tratan de esconder el papel del Estado estadounidense y de sus estructuras que engendran desigualdad, racismo y odio hacia quienes discriminan, ya sea al interior de los Estados Unidos o en el extranjero, y desviar la atención del complejo militar e industrial de Estados Unidos que incesantemente fomenta el armamentismo y la guerra en todos los países.
Hay problemas estructurales, pues Estados Unidos tiene la tasa más alta del mundo de encarcelamiento masivo de tipo racista. Hay 6 veces más presos negros que blancos y se sufren al menos 1,000 asesinatos policías racistas cada año. Y el gobierno federal tiene el presupuesto de guerra más grande del mundo, mayor que los 8 países que le siguen combinados. Biden ha propuesto que los departamentos de policía, imbuidos de la cultura de racismo y violencia del gobierno, militaricen aún más sus operaciones. Esto se opone directamente a las demandas populares para detener la militarización y el uso de tanques y armas automáticas por parte de la policía y exigen proporcionar fondos que garanticen los derechos a la vivienda, la atención médica, la educación y para proporcionar recursos para más programas sociales. El pueblo de Estados Unidos, Rubén, quiere que finalice la violencia, quiere paz en casa y en el extranjero. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Pablo Moctezuma Barragán, por esta estupenda colaboración para En Contexto aquí en La Octava. Y ya lo decía Martin Luther King, un gobierno que gasta más en armamento que en programas sociales está condenado a una sociedad, está condenada a su muerte espiritual. Y algo así está pasando en los Estados Unidos. Y me voy a despedir esta noche de En Contexto sabatino con una frase de Mark Twain. Mark Twain era un hombre muy politizado y que estuvo al frente de la organización antiimperialista por el caso de Filipinas. Mucha gente lo cree nada más que las aventuras de Tom Sawyer o ese tipo de obras. No, Mark Twain dijo algo que es muy socorrido, pero que es muy vigente. Es más fácil engañar a la gente que convencerle de que ha sido engañada. Mark Twain. Y con esa nos despedimos esta noche aquí en Contexto y les espero el próximo sábado, 8:30 de la noche, por este mismo espacio de La Octava. Gracias, buen fin de semana. En Contexto. 81.400 personas. Noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luenga.